Os voy a contar una historia. Sí, yo odié al Hyundai Coupé, no por criterio propio. En aquella época yo era un niño, y al ver que todos le menospreciaban diciendo que era el deportivo de los pobres, que menuda marca Hyundai, y que eso no valía para nada, pues decidí subirme al carro y decir lo mismo que aquellos odiadores. Pero un día todo cambió, cuando en una feria tuve la oportunidad de subirme a uno y desde entonces me enamoré. Era un Hyundai Coupé de segunda generación, el bifaro, con sus llantas de aleación, su alerón trasero y su llamativo color rojo. Me subí dentro, y esa posición baja, el interior con un diseño moderno y una radio alpine de colorines no hizo más que terminar de encandilar a aquel niño que no quería bajarse de aquel coche. Pues sí, en ese caso Hyundai había logrado su objetivo conmigo, encandilar a un pequeño a base de un diseño muy llamativo, contando además con un equipamiento que cualquier joven deseaba tener en aquella época. Desde entonces siempre quise tener un Hyundai Coupé, y en el año 2008 lo cumplí, pero ya con el modelo posterior, el V6. Pero ¿detrás de ese envoltorio había algo más? Pues vamos a rescatar esta historia para descubrir qué había detrás de ese coche tan polémico. Hyundai llegaría a nuestro país en el año 1992 y entonces nadie se la tomó en serio. Es más, muchos pensaban que era una copia barata de Honda, viendo su similar emblema y su origen coreano. Pero no, lo que pocos sabían era lo que había detrás de ese emblema. Hyundai ya era una marca muy potente y que venía con toda Europa para buscarse un hueco en el mercado. Para ello, experta en marketing se encargaría de enseñar a los españoles que Hyundai estaba presente en 110 países y trabajaba en 30 áreas diferentes. También se encargarían de publicitar que tener un Hyundai era elegir más por menos, y si alguien tenía dudas de su fiabilidad, Hyundai ofrecía 3 años de garantía en sus vehículos. Hyundai comenzaría su andadura en España sin cumplir sus expectativas. Tras despegar en aquel año 1992 con 18 concesionarios en España, se marcarían un objetivo de vender 2.000 unidades, cerrando el año con solo 1.772 unidades vendidas. Cuando la marca llegó a nuestro país, su gama comercial estaba formada por el Lantra, el Sonata, el Pony y el S-Coupé. Este último se puede considerar el abuelo de nuestro protagonista, el Hyundai Coupé. El Hyundai S-Coupé de 3 puertas tenía el objetivo de meter la cabeza y rivalizar con los Toyota Paseo, Mazda MX-3 o Opel Tigra. Pero aún era pronto para que aquellos jóvenes se vieran seducidos por un coupé producido por una marca tan desconocida y de origen coreano. Hyundai iba creciendo año tras año, pero aún le faltaba el boom definitivo para que cada vez se viera más sus coches por nuestras carreteras. Al fin y al cabo, la mejor publicidad siempre es esa. El público general necesita ver que un coche se vende para comenzar a plantearse que tal vez aquella marca desconocida también pueda ser una buena opción de compra. En el año 1994 nacería el Hyundai Accent, un modelo accesible que permitía a muchas familias tener un vehículo familiar por poco dinero. Un producto similar a un Seat Córdoba, pero aún más barato. Con el Hyundai Accent las ventas en Europa irían mejorando, pero aún faltaba algo: seducir al público más joven que seguía viendo Hyundai como una marca barata y sin ningún tipo de atractivo. Hyundai, muy astuta, supo jugar sus cartas, y en los 90 si había una moda era la de los coupés. Coches como el Ford Probe, el Toyota Celica, el Opel Calibra o el más económico Opel Tigra eran opciones que todas funcionaban. Por lo tanto, la marca coreana lo tenía claro: tenía que diseñar y fabricar un coupé que tuviera todos los ingredientes que cualquier joven con algo de dinero quisiera tener. Un coupé económico pero atractivo de ver. Para ello, en el año 1996 nacería nuestro protagonista, el Hyundai Coupé. El diseño de la carrocería se le encomendaría a un tal Pininfarina, y su plataforma basada en la del Hyundai Elantra sufría unos ajustes específicos con nuevas suspensiones, estabilizadoras y una distancia entre ejes recortada. Para llevar a cabo todos estos ajustes se contaría con la colaboración del Departamento de Investigación de Porsche. Su diseño seguía identidades estéticas anticipadas por el prototipo que pudo verse en el Detroit Motor Show del año 1993, el Hyundai HC2 Concept. Pero con esto no bastaba. Para que el Hyundai Coupé triunfara necesitaba un equipamiento acorde, una gama de motores acertada y un precio de derribo. Todos los Hyundai Coupé contarían con llantas de aleación, elevalunas eléctricos y espejos retrovisores también eléctricos. Contaría también con aire acondicionado, dirección asistida, radiocassette y, para rematar, una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Su gama de motores se articulaba en 3 gamas bien escalonadas: un 1.6 litros de 116 caballos, el 1.8 de 130 que no llegaría a España y el 2 litros de 138 caballos de potencia. El precio de la unidad básica rondaba los 2.400.000 pesetas, un precio que parecía un chollo para muchos jóvenes que querían un coche que se acercara a los 200 km por hora, que contara con llantas de aleación, aire acondicionado, una estética llamativa. Opcionalmente se podría montar el doble airbag, la pintura metalizada y en el motor 2.0 los frenos ABS.
Aún así, la versión más potente montando los frenos ABS se quedaba por debajo de los 3 millones de pesetas, con unas prestaciones en su época destacables. El motor más potente, según Hyundai, bajaba de los 9 segundos en el 0 a 100 y superaba la barrera de los 200 km por hora. Ahora solo quedaba una prueba, tal vez la más importante: saber qué opinaba la prensa especializada tras juzgar si el primer Hyundai Coupé era solo fachada o había algo más debajo del envoltorio. Pues sí, el Coupé pasó la prueba con nota. Independientemente de ser el más barato teniendo en cuenta su relación precio-equipamiento, el nuevo Hyundai Coupé gozaba de una identidad propia, unas buenas prestaciones y un buen comportamiento dinámico. Sus frenos eran su principal aspecto a mejorar, tanto en capacidad de frenada como resistencia a la fatiga. Como curiosidad, sus mecánicas eran de origen Mitsubishi, lo que seguramente tranquilizaba a los compradores que decidieron apostar y dar una primera oportunidad a esta marca que tan solo llevaba 4 años en nuestro país. En el año 1999 llegaría la segunda generación del Hyundai Coupé, que no era más que un profundo reestilizado de la primera. Conocido dentro del motor como Turbulence y en España como Bifaro, este nuevo modelo venía a paliar los puntos mejorables de la primera generación. El equipamiento de serie se mejoró montando doble airbag frontal de serie. Se introdujeron mejoras en el tren posterior mejorando la rigidez en un 15% y sobre todo, se mejoraron los frenos, reduciendo notablemente las distancias de frenado y su resistencia a la fatiga. Su estética causó diversidad de opiniones. Su frontal con las ópticas delanteras divididas, junto con los faros antinieblas, hacían que en su frontal se contaran un total de 10 pilotos. Personalmente a mí este Hyundai Coupé me gustaba más que el original, es más, una unidad igualita que la de esta prueba fue la que me hizo que me enamorara del modelo. Su diseño interior también adoptaba un diseño más futurista, abusando del falso aluminio para hacer de su habitáculo algo más llamativo. Aunque inicialmente montaba los mismos motores de origen Mitsubishi que el anterior modelo, a principios del año 2000, para superar la nueva normativa de emisiones, se revisaron sus mecánicas, perdiendo algo de chispa y prestaciones por el camino. En conjunto, la segunda generación era mejor que la primera. Sacrificaba algo de las prestaciones, pero en todo lo demás era superior, y manteniendo prácticamente el mismo precio que su antecesor. Para entonces el Hyundai Coupé ya era líder de ventas de su segmento, y conseguía algo muy importante: no dejaba indiferente a nadie. Había dos extremos: los que amaban al modelo y los que lo odiaban. Los primeros muchas veces defendían y pensaban que tenían algo mejor de lo que realmente tenían, y los segundos directamente le intentaban ridiculizar y tampoco mostraban ningún tipo de interés en saber cómo iba o quién había intervenido en el desarrollo del coche. A principios del siglo XXI Hyundai ya estaba asentada en el mercado europeo. El Hyundai Coupé había conseguido que la marca coreana tuviera un público que hasta era entusiasta de la marca y defendía que sus productos eran buenos. Entonces el siguiente paso estaba claro: subir un poco el nivel de sus productos para que sus coches cada vez fueran vistos de mayor calidad. En el año 2001 comenzaría a venderse la nueva generación del Hyundai Coupé en América. A nuestro país llegaría a principios del año 2002. Tiburón, Tuscany o Hyundai Coupé. Este nuevo superventas de la marca tendría diversas nomenclaturas en función del país donde se vendía. El nuevo Hyundai Coupé supuso un gran cambio respecto a su antecesor, y es que la tercera generación huyó de las formas redondeadas para adoptar unas líneas más angulosas y un interior más sobrio, pero de mayor calidad. La mecánica básica seguía siendo un 1600 de 105 caballos, pero su mayor atractivo era su fiabilidad, precio y que estéticamente este Hyundai Coupé de mínimos seguía siendo lo suficientemente llamativo. Por menos de 16.000 euros teníamos un Hyundai Coupé con doble airbag, elevalonas eléctrico, llantas de tracción de 16 pulgadas y frenos ABS, quedando como el único extra indispensable el aire acondicionado, por el que había que desembolsar 1.100 euros. Estábamos a principios del nuevo siglo, y por un precio similar a un Focus, Sea León o cualquier compacto de su categoría, podríamos tener el nuevo Hyundai Coupé, cuya estética tanto interior como exterior ya denotaba una mayor calidad que los primeros coupés, que para algunos tenían un aspecto de coche barato. Al 1600 se le sumaría el 2 litros de 138 caballos, que acabaría adoptando la distribución variable para alcanzar los 143 caballos, y la gran novedad, el 2.7 V6. Este nuevo motor V6 en América rendía 181 caballos, pero en nuestro país llegaría con solo 167, capado como no por las normativas anticontaminación. Tanto el 2.0 como el 2.7 se veían más gordos estéticamente, gracias a sus nuevas llantas de 17 pulgadas y la doble salida de escape trasera. Para diferenciar al V6, además de por los anagramas o su sonido, habría que mirar al techo, ya que equipaba de serie el techo solar. El equipamiento de serie del 2.7 V6 era muy superior.
tapicería de cuero, techo solar, climatizador automático y caja de cambios manual de 6 relaciones. Todo por un precio algo inferior a los 4 millones de pesetas. ¿Quién ofrecía tanto por tan poco dinero? Solo el Astra Coupé Bertone Turbo podía parecer algo similar, mucho más prestacional, pero menos equipado y con un comportamiento que para muchos no era acorde a la bomba de motor que equipaba. Pero la mala fama y los odiadores del modelo no iban a desaparecer. Pero como se suele decir, si no te critican es que algo estás haciendo mal. Bien es cierto que 167 caballos para un 2.7 V6 eran pocos, y que sus prestaciones podían ser mejorables. Pero el paso que dio Hyundai Coupé con este modelo fue estratosférico. Ahora el nuevo Hyundai Coupé apenas tenía puntos débiles, más allá que su habitabilidad. Ahora su comportamiento, frenos o calidad de acabados eran puntos fuertes de un coche creado por una marca tildada por muchos de mínimos. Con unas prestaciones homologadas de 225 km/h velocidad máxima y 7,9 segundos en el 0 a 100, sería un coche más que suficiente para aquel amante del motor que no iba con el crono en la mano y prefería disfrutar de su fabuloso sonido y la excelente caja de cambios con unas inserciones muy mecánicas. Gracias a unos desarrollos muy bien escogidos para aprovechar cada uno de los 167 caballos de su motor, este coche se movía bien. Esta tercera generación funcionaría muy bien en el mercado, y en el año 2005 Hyundai decidió actualizarla con un restyling muy acertado. Tal vez este sea el Hyundai Coupé que más me gusta. En la zona frontal los faros pasaban a tener fondo negro, el paragolpes delantero se actualizó con una estética más agresiva, en el lateral las branquias de las aletas delanteras cambiaban por unas de diferente diseño, adoptando también unos espejos retrovisores de menor tamaño. En la zona trasera los cambios eran menores, pero sus ópticas también cambiaban ligeramente. Unos cambios súper acertados que hicieron que muchos propietarios de unidades pre-restyling decidieran gastarse 700 euros para cambiar sus viejos faros con intermitentes naranjas por los nuevos con fondo negro. Lo sé porque este fue uno de los cambios que hice a mi Hyundai Coupé V6. La cuarta generación de Hyundai Coupé sería el principio del fin, no solo de este coupé coreano, sino de los coupés en general. El Astra Coupé Bertone no tendría sucesor, los Opel Tigra, Ford Puma, Ford Cougar tampoco, el Toyota Celica también pasaría a la historia. Para fortuna de muchos, la nueva moda tampoco iba mal encaminada, ya que ahora parecía que para molar había que lanzar al mercado un compacto GTI de más de 200 caballos y con un turbo a poder ser. La nueva generación de Hyundai Coupé tendría una vida comercial de solo 3 años, del 2007 al 2010. Y básicamente eran una remodelación de la anterior con leves cambios mecánicos y algo más estéticos. En su exterior, Hyundai siguió todos los pasos que se suelen hacer para realizar un profundo restyling: nuevas llantas, faros delanteros y traseros nuevos, paragolpes de nueva factura. Todos elementos actualizados que junto a un interior remodelado hacían parecer al nuevo coupé un coche actual y aún vigente en el mercado. Curiosamente su motor V6 perdía 2 caballos por el camino, alcanzando ahora solo 165 para cumplir con la nueva normativa anticontaminación. El año 2004 sería muy importante para el Hyundai Coupé en España, ya que pasaría a ser el protagonista de la Copa Hyundai, sustituyendo a un ya veterano Hyundai Accent. El Accent ya llevaba años promoviendo la competición a un reducido coste en nuestro país. Este nuevo coche de competición poco tenía que ver con su antecesor. Su motor 2.7 V6 alcanzaba los 200 caballos y se preparó con frenos más gordos, embrague cerámico y una reducción de peso de todo el conjunto. De esta forma la Copa Hyundai, aunque económica, tenía un atractivo más allá que los pilotos con un presupuesto más limitado, ya que este coche daba muchas prestaciones y sensaciones en el circuito. Como dato, es uno de los pocos coches de competición que su versión de carreras era más económica que la homóloga de calle. Este Hyundai Coupé V6 de la Copa se vendía por 22.500 euros. Estaba claro que Hyundai buscaba promover la competición para de esta forma ganarse el cariño de los aficionados. El Hyundai Coupé posiblemente haya sido uno de los coches más polémicos y exitosos del gigante coreano. Un coche lanzado en el momento oportuno y con los ingredientes necesarios para seducir al público más joven. Un coche que puso a Hyundai en el mapa, sobre todo en el mercado europeo, ya que posiblemente si este modelo nunca hubiera existido, Hyundai ahora no sería una de las marcas más exitosas del mundo. Para muchos el Genesis Coupé o incluso el Veloster fueron los sucesores del Hyundai Coupé. Para mí, ninguno de ellos lo fue. El Hyundai Coupé nació para lograr un objetivo, y una vez lo consiguió murió para pasar a la historia. Hoy en día es un coche recordado con cariño por muchos y con odio por muchos otros. ¿Y vosotros de qué grupo sois?